dice, y viniendo los hijos de Amón, que se habían hecho odiosos a David, ninguno, y los hijos de Amón enviaron a 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Macay y de Sobá. Ahora, bueno, continúa, lee el 7 también, Y tomaron a sueldo 32.000 carros, y al rey de Moacán y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Ahora, véngase ahí. Ahora, en la antigüedad y aún en los tiempos más o menos por el año 500, esto era una práctica común. Inclusive en nuestro tiempo una práctica común. Había un tipo que se llamaba Saladino el Grande. No sé si saben, alguien sabe de un poquito de la historia de las cruzadas, pero Saladino el Grande estaba en Siria y ellos lo que hacían era que venían y le pagaban a mercenarios, a gente, digamos, que como David cuando tenía su ejército y él no pertenecía a nadie, entonces venía alguien y le daba dinero a David, puedes ir a pelear conmigo, por favor, ayúdame a pelear. Y a David iba como quien yo le pague a un boxeador para que vaya a pegarle a alguien, qué sé yo, al hermano Byron. Hermano Byron me está molestando, hermano, este billete, hermano, y le pega, hermano Byron. Entonces, justamente era la misma idea, y era una práctica común contratar ejércitos grandes. ¿Se imaginan? 32.000 carros, ¿se imaginan el platal que tuvo que gastar este para poder contratar a toda esta gente? Pero hay algo en particular que pasa con esto. Por ejemplo, en las guerras que tuvo Alexandro Magno en contra de los asirios, en contra de toda esta gente, contrataban a esta gente, pero cuando miraban que la batalla avanzaba, se acobardaban, porque ellos, acuérdense, se estaban moviendo por el dinero y ya les habían pagado, y es que ellos, vámonos. ¿Amén? Es lo mismo, por ejemplo, la historia bueno, tantas historias de las luchas de los griegos en contra de gente así. Cuando es por dinero se corrían, pero los israelitas estaban luchando con una razón bien específica, para defender su tierra y para defender a su rey. ¿Amén? Entonces ellos tenían el corazón para luchar, y aquellos nada más estaban moviendo por el dinero, lo cual los hacía cobardes. Pero para este entonces estos tipos de análisis no existían todavía. Para los judíos, ellos no saben, solo miraban el montón de carros y no había suficiente tiempo para juntar a todo el ejército que estaba esparcido en todo Israel. Pero bueno, miremos a ver qué es lo que pasa. Lean el versículo 8, hermano. Oyéndole David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad. Y los reyes que habían venido Hasta el 11, léalo, hermano, continúa. estaban aparte en el campo, y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Hasta el 11. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Amén. Ahora, llegaron, agarró los valientes, ¿verdad? Agarró un buen grupo, porque era todo lo que podía conseguir. Prácticamente era nada más el ejército personal del rey. Y frente tenía a los amonitas, a los sirios, perdón, y por atrás se había dado cuenta que ya estaban los amonitas detrás de él. Entonces ahora sí las cosas estaban bien color de hormiga. Amén. Una cuestión es ir peleando de frente contra un ejército fuerte y grande, pero tener un ejército por el frente y un ejército por atrás no es victoria, hermano, es una derrota completa. Ya están rodeados, no hay forma de escapar, no hay forma de moverse, no hay lugar a donde mover, no hay lugar hacia dónde huir. Entonces vino rápido Joab, imagínense la mente de Joab, el hijo de Sarvia, y con su hermano, y dijo: ok, agarramos este grupo de valientes, y vos, Abisai, vos llevalos y lucháis atrás, yo lucho aquí adelante,
y si ves que los sirios me están ganando, me ayudas, te venís de regreso y me ayudas, y si yo veo que vos estás perdiendo, yo voy y te ayudo. Imagínense el riesgo. Yo estoy peleando aquí, en el momento que él está perdiendo, me doy la vuelta y me empiezan a matar por la espalda. ¿Se imaginan el riesgo? Pero en ese momento Joab dice, esta es la mejor estrategia, esto es lo único que podemos hacer. Cuando ya empecé a avanzar vos, me venís y me ayudás. Y esta era la única solución que él hallaba. Le dio todos los fuertes a Abisai muy inteligentemente, porque los de Amón eran sus verdaderos enemigos. Entonces ellos iban a luchar hasta el final, y se quedó él con los demás a hacer el ataque. Y ahora vamos a leer el versículo 12, lo voy a leer yo. Dice, y dijo, si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Y le dice estas palabras a todo el ejército, y se imaginan ese momento en que están rodeados por un montón de personas, están a punto de venírseles encima, y les dicen, esfuérzate, esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo. Tiene razón, miren. Aquellos se esforzaban, ¿por qué? Por el dinero, y ellos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le... Ni siquiera dijo, y ganemos, sino que haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, y cuando vieron que Joab se le acercaba, dice, mas ellos huyeron delante de él, y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai su hermano, y entraron en la ciudad. Y cuando Joab vio que entraron en la ciudad, viendo que los sirios habían ido delante de Israel, enviaron embajadores, dice, entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Amén. Entonces Joab vio que los sirios se habían metido en su ciudad. Imagínense qué gran estrategia de guerra se había vuelto Joab, de vivir con David. Joab estaba con David porque dice la palabra del Señor de que cuando está en la cueva de Adulán, su familia llegó, y lo más seguro que Joab era un niñito que admiraba a David. Se imagina el amor que le tenía a David. Había oído la historia que David había matado a un gigante, y desde entonces él y sus dos hermanos, los tres, se apegaron a David y luchaban todo el tiempo por ganar renombre frente a David, por el gran amor que le tenían por lo que David había conseguido. Y ahora que veía que estaban metidos dentro de su ciudad, en Rabá, que era una ciudad fortificada, dijo, ya no, vamos. ¿Por qué? Muy inteligente Joab. Primera, porque no era tiempo de guerra. Los tiempos de guerra eran nada más en las primaveras. ¿Por qué? Porque era más fácil mantener la guarnición con comida, con suficiente, el clima era ideal. Entonces eran los tiempos en que los reyes salen a la batalla, porque es la época del año en que hay suficiente comida, hay suficiente fuerza, el clima no es malo, es claro, y entonces nada más el mejor líder es el que va a ganar la batalla. Entonces dijo Joab, todavía no, más tarde, pero se van a ganar la golpiza a los amonitas, amén. Porque Joab no se queda con esa, ni Abisai ni Joab. Ahora, vamos a la derrota total de los arameos, y que está en el versículo 16 al 19, lo voy a leer. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadad Ezer. Y dice, luego que fue dado aviso, Hadad, por cierto, significa tormenta, y Ezer me ayuda, significa ayuda. Entonces Hadad Ezer, así como Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová, Hadad Ezer significa hasta aquí me ayudó el Dios de la tormenta. Entonces ellos llegaron hasta ese lugar. General de los ejércitos de Hadad Ezer, eso era lo que ellos creían en un Dios llamado Dios de la tormenta. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y cruzando, o sea, aquí ahora sí ya va David, y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra ellos los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, el general del ejército, y viendo los sirios, versículo 19, los siervos de Hadad Ezer, que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y fueron sus siervos, y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. O sea que vino David, los persiguió, los alcanzó, los destruyó, y ahí así los sirios dijeron, ya no más le vamos a ayudar a ninguno de esos cuando nos pidan ir a pelear con Israel. Amén. Ahora, vamos a la oración por la restauración en Salmo 60, vamos a leer el Salmo 60. Porque después de esta victoria que Dios le dio a David, porque era la primera gran batalla que los amonitas levantaban en contra de David, y David haciendo una cosa buena, amén, y escribe este salmo tan bonito que dice al músico principal sobre lirios,
testimonial Mictán de David para enseñar, cuando tuvo guerra contra Arán Naharaim y contra Arán de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la sal. Y este salmo tiene 3 partes. Yo no sé si ustedes han fijado, pero yo quisiera que leyeran los salmos, lo usaran como oración. Yo a veces el salmo lo uso, si yo no estoy seguro que orar, lean un salmo y usen el salmo como su propia oración. Los salmos tienen siempre 3 partes o 2 partes. La primera parte en la que David es sincero con Dios, y la segunda parte cuando usted nota que ya el Señor hizo algo en la vida, en el corazón de David, y le cambió el corazón y le dejó saber que es Él el que le da la victoria. En este momento David todavía no había conseguido esa victoria de la que acabamos de hablar. Estaba a punto de ir a luchar contra ellos, de alcanzarlos, destruirlos y que ellos se alejaran y mataran a Safoc, el que era el general de ellos. Y entonces David, usted siempre lo va a ver escribiendo la primera parte del salmo sinceramente, diciéndole a Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué estaba así? ¿Hice algo malo? Mira mi corazón, dice muchas veces. ¿Hay algo malo que yo he hecho? Decímelo por favor. ¿Y por qué se ha levantado mi enemigo? ¿Por qué ha crecido mi enemigo sobre mí? ¿Es el malo mejor? ¿Por qué se burla mi enemigo? ¿Por qué se escarnece y se burla de mí? Ayúdame, Señor, ahora que estoy en dolor. Casi todos los salmos van con algo parecido. Y luego dice, pero tú eres mi roca, pero tú eres mi fortaleza, pero en ti tengo refugio. Entonces usted ve que el mismo salmo, el Señor, por eso es que cuando oramos primero, siempre sea sincero con Dios. A Dios no le puede usted venir a decir nada así que, las palabras como te impresionan. No lo podemos impresionar con las palabras. Seamos sinceros y permitamos que Dios, guardemos silencio. Ese silencio que hay entre un salmo y otro. No sé si usted ha fijado que en el mismo salmo hay como partes que se corta el salmo, que dan como doble espacio entre una parte y otra, porque es como un silencio que se guardó para poder ser ministrado por el Señor, y entonces la oración cambia. Y miremos este salmo que tiene 3 partes en particular. Cuando yo lo estaba estudiando le hallé 3 partes. La primera parte es la parte del abandono. La segunda parte es la parte que habla de que Dios está en control, y la tercera parte es la parte de la confianza que David le tiene a Dios. Amén. Vamos primero al abandono, del 1 al 5 dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubean. Aquí en esta parte dice hiciste temblar la tierra, hermano. ¿Sabe de qué está hablando David? Hay veces que en nuestra vida hay cosas que deberían de estar calmadas. Nosotros nos vemos en un llano calmado y de repente tembló. ¿Se acuerdan hace poco que tembló? De verdad que lo pone uno que pensar. Y dice, se rompió la tierra. ¿Se imaginan? Las cosas deberían de estar así, Señor. Mi vida debería estar así, pero de repente me has quitado eso que yo tenía. Has quitado algo que yo tenía, dice David. Tembló. Las cosas ya no están con la paz que yo tenía, dice. Sana sus roturas porque titubean. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Aquí está hablando David de que igual que como el vino a uno lo confunde y lo deja mal y yo no sé qué está pasando, esa misma forma lo que le está pasando a David lo deja aturdido, lo deja mal, igual que el vino está confundido y no sabe qué es lo que está pasando. Amén. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Ahora vamos a la segunda parte, que es la parte del control de Dios, porque a pesar de cómo está el problema, ahora ya hay un espacio. No sé si su Biblia tiene un espacio entre el versículo 5 y el 6, pero es importante ese silencio. A veces es importante en medio de la oración que adoremos. Es muy importante que adoremos. Yo cuando voy a orar, yo creo que paso más tiempo adorando que orando. Ya por último, cuando yo venía con un montón de problemas a decirle a Dios, ya no sé qué problema traía, ya me lo quitó del corazón y toda aquella cuestión. Cuando yo le soy sincero, Dios lo arranca y se lo lleva, porque a Dios no le molesta su sinceridad, le molesta la hipocresía. Amén. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. El Siquén, para que entiendan, está al norte y Sucot quedaba al sur. Para que se acuerden, Sucot es en Génesis 33:17, donde Jacob llega con Labán y le dice a Labán, ok, yo me llevo estas ovejas, pues tú llevas estas ovejas, me llevo a tu hija, lo siento mucho haber venido así, estamos en paz. Entonces, para que vean de que es parte también de cuando por el sur venía Jacob entrando a la tierra de Israel. Amén. Entonces dice, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Efraín está al norte de Israel, Judá